Ejemplo, un objeto pequeño atado a una cuerda ideal de longitud L mayúscula se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante. Determine el tiempo que le toma completar una revolución. Así que tenemos la partícula, ¿verdad? El objeto pequeño lo vamos a modelar como una partícula con una masa m. Está conectada a una cuerda. Esa cuerda tiene longitud L. Está a un cierto ángulo Z. Y entonces la partícula sigue una trayectoria circular, que se muestra, ¿verdad? Más o menos la trayectoria. Y en el instante dado está el vector de velocidad tangencial, el vector de velocidad a lo largo de la trayectoria. Así que debemos primero dibujar las fuerzas que actúan sobre este objeto. Así que note que debido a que dice que es una trayectoria circular con rapidez constante, esto es un problema donde podemos aplicar la fuerza centrípeta. O sea, es un problema de movimiento circular uniforme. Así que vamos a tratarlo como tal. Si dibujamos entonces las fuerzas que actúan sobre el objeto con masa m, sobre esa partícula, tenemos la tensión que ejerce la cuerda, que le vamos a llamar T mayúscula, y tenemos el peso, ¿verdad? El peso dirigido hacia abajo, vamos a llamarle W. Y básicamente esas son las dos fuerzas que actúan sobre este objeto. Además, vamos a necesitar la distancia a la que se encuentra el objeto del centro de rotación, ¿verdad? Si trazamos una línea aquí, queremos determinar esta distancia R. Vamos a llamarle R mayúscula. Y para eso vamos a trabajar con este diagrama. Note que aquí tenemos el ángulo Z, tenemos la vertical y la cuerda con longitud L. Y esta distancia R en este diagrama sería lo que es el lado opuesto a ese ángulo. Por lo tanto, R va a ser igual a L por el seno del ángulo Z. ¿Verdad? Esto lo vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a establecer nuestro diagrama de cuerpo libre para este objeto. Así que vamos a hacer un sistema de coordenadas. Tenemos en la vertical la dirección que vamos a llamar Y. Y en la dirección horizontal, como estamos en un problema de movimiento circular uniforme, le voy a llamar R, o sea, va a ser la coordenada radial. Así que ahora vemos que la tensión está en este sentido y el peso en este diagrama lo dibujamos hacia abajo. La tensión T se encuentra a un ángulo Z respecto al eje vertical, ¿verdad? Porque si en el dibujo original yo trazo una vertical que es paralela a la línea entrecortada que tenemos aquí. Esta línea y esta línea son paralelas, así que este ángulo y este ángulo son iguales. Podemos entonces ver que este ángulo aquí, el ángulo que hace la tensión con la vertical, también es Z. Así que tenemos este diagrama. Debemos descomponer, ¿verdad? El diagrama, como hemos hecho en clase, es para la partícula M. Y ahora vamos a descomponer la tensión en sus componentes radiales y verticales. Así que procedemos a hacer ese diagrama, ¿verdad? Tenemos este sistema de coordenadas y la tensión tiene un componente radial
que le vamos a llamar TR, y tiene un componente vertical que le vamos a llamar TY. Recordamos que nuestra convención es que a la derecha es positivo y hacia arriba. Aquí a la derecha significa hacia el centro del círculo, que es la trayectoria, ¿verdad? En el sentido de este problema, la dirección positiva es la que va hacia adentro y esa es la que es indicada aquí. Hacia adentro sería en este sentido. Podemos también escribir en los componentes de la tensión. Note que la tensión componente Y va a ser el valor de la tensión, la magnitud de la tensión, por el coseno del ángulo Z, y el componente radial de la tensión va a ser T por el seno de Z. Bien, ahora vamos a proceder entonces a aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a utilizar este diagrama y vamos a hacer la suma de las fuerzas en el eje vertical, suma de las fuerzas en Y. Esto es igual en general a m por la aceleración, el componente de la aceleración en esa dirección, pero dado que no hay cambio en el movimiento vertical, esa aceleración es cero y tenemos entonces que esto es igual a cero. Tenemos entonces que, mirando el diagrama, tenemos la tensión que va en el sentido positivo, el peso que va en el sentido negativo, así que aquí escribimos entonces tensión vertical, el componente vertical de la tensión TY menos W, esto es igual a cero. Así que si yo escribiese lo que es cada una de las cosas, pues primero podemos decir que TY es igual a W, y en otras palabras, T coseno del ángulo Z es igual a M por G, ¿verdad? Que es el magnitud del peso. Así que analizando la dirección vertical, tenemos esta ecuación. En la dirección radial, vamos a tener que la suma de todas las fuerzas radiales va a ser igual a lo que es mv cuadrado sobre r, que es el valor que tendría la fuerza neta si es centrípeta. El único componente que tenemos radial es TR, y note que va en el sentido positivo, así que esta ecuación simplemente nos queda como TR es igual a mv cuadrado sobre r. Por lo tanto, el componente radial de la tensión es el que provee para esta fuerza centrípeta. Es la fuerza centrípeta en este problema. Podemos escribir el componente TR como T seno del ángulo Z, y esto va a ser igual a mv cuadrado sobre r. Y aquí tenemos la segunda ecuación. Con estas dos ecuaciones podemos entonces obtener el resultado que nos piden. En esencia es el tiempo en completar una revolución. Bien, así que esta ecuación yo la voy a llamar a la ecuación 2, la anterior la ecuación 1. Y ahora podemos proceder con la ecuación 2 a despejarla para la magnitud de la velocidad. Así que note que v cuadrado sería t seno de z por r sobre m. Estamos despejando v cuadrado. Así que lo podemos escribir como t
R seno de Z dividido entre M. Así que tomando la raíz cuadrada en ambos lados, ¿verdad? No en este, bueno, lo haríamos aquí y acá, obtenemos entonces el siguiente resultado, que V, la magnitud de esa velocidad en la trayectoria circular, es la raíz cuadrada de T por R por el seno de Z dividido entre M. Así que ya tenemos lo que sería V, uno de los elementos que vamos a necesitar para calcular ese tiempo. Si ahora utilizamos la ecuación número 1, note que esa ecuación que está aquí me permite determinar la tensión, ¿verdad? De esa ecuación yo puedo escribir que la tensión T es M por G dividido entre el coseno del ángulo Z. Y podemos esta tensión dentro del radical sustituirla por este valor. Y vamos a obtener lo siguiente, ¿verdad? V es igual a la raíz cuadrada de la tensión, la cual podemos escribir como mg sobre coseno de z por r seno de z y dividimos entre m. Así que lo primero que observamos aquí es que la masa cancela y que seno sobre coseno es tangente del ángulo z. Por lo tanto, V va a ser igual a la raíz cuadrada de R por G y seno dividido entre coseno es tangente, así que tenemos RG por la tangente de Z. Y básicamente esa es la magnitud de la velocidad tangencial, la velocidad a lo largo de la trayectoria circular. Si queremos entonces el tiempo que le toma en completar una revolución, eso se le llama el periodo, ¿verdad? Así que vamos a calcular el periodo. ¿Verdad? Esto sería el tiempo que le toma al objeto completar una vuelta. Pues yo voy a calcular la velocidad en términos geométricos. V es la distancia que recorre el objeto entre el tiempo que le toma, ¿verdad? Que ese tiempo le vamos a llamar t. Y si es una vuelta, ¿verdad? Una revolución. Eso es lo mismo que lo que mide una circunferencia, ¿verdad? Eso implica que la distancia recorrida sería 2pi por r, porque esa es la circunferencia de ese círculo, ¿verdad? Estamos hablando de este círculo. Completar una vuelta en este círculo es 2 veces pi por la distancia al centro del círculo, que es r mayúscula. Así que v lo podemos escribir como 2 veces pi por r dividido entre t. Y de aquí entonces vamos a conseguir el tiempo. Ahora, si yo despejo esta ecuación para el t, t va a ser igual
a 2 veces pi por r dividido entre v. Y ese es el resultado que estamos buscando. Sin embargo, yo tengo una expresión para lo que es v, ¿verdad? V es esto que está aquí. Así que vamos a aprovechar y vamos a copiar lo que es v acá. Y note que esa expresión la podemos, esto que está aquí, lo podemos sustituir en la ecuación para el tiempo. Y tenemos entonces que, por lo tanto, t es igual a 2 veces pi por r dividido entre la raíz cuadrada de rg por la tangente del ángulo z. Y casi tenemos esto listo. Yo podría tomar en cuenta esta r, ¿verdad? Y escribir esto como 2 veces pi. Y tengo la raíz cuadrada. Si ponemos r cuadrado, r dentro del radical sería r cuadrado dividido entre rg tangente de z. Simplemente estoy poniendo este r dentro del radical y quedaría como r cuadrado. Pero la consecuencia de eso es que este r del denominador me cancela uno del numerador y yo podría escribir entonces el tiempo como 2 veces pi raíz cuadrada de r sobre g por la tangente del ángulo z. El caso es que no nos están dando r, sino lo que nos dan es la distancia, la longitud de la cuerda, que es l, pero ya anteriormente habíamos mencionado que r es l por el seno de z. Si vamos atrás un momento, aquí al principio calculamos r. R es L seno de Z y eso es lo que estamos utilizando aquí. Así que yo voy a sustituir esto dentro del radical donde está la R y entonces me queda que T es igual a 2 veces pi raíz cuadrada. Donde está R tenemos L seno de Z dividido entre G por la tangente de Z. Y seno sobre tangente lo podemos simplificar, ¿verdad? O podemos hacer ese cálculo aquí. Seno de z sobre la tangente de z. La tangente es seno de z sobre coseno de z. Y esto sería lo mismo que seno de z multiplicado por el recíproco del denominador, que es coseno de z sobre seno de z. Y, ¿verdad? Si simplificamos aquí un poquito, esto cancela y tendríamos como resultado que esto es igual a coseno de z. Quiere decir que seno dividido por tangente es coseno. Y ahora ya entonces terminamos aquí el cómputo. T es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de L coseno de z sobre G. Bien, y esta es la ecuación para el tiempo que le toma en completar una revolución. Y eso es lo que llamamos el periodo, ¿verdad?, de este movimiento circular. A manera de ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál debe ser la longitud de la cuerda
para que el periodo sea 1.00 segundos. 1.00. 1.0 segundos. Así que debemos tomar la ecuación y calcular el cuadrado de esta ecuación, ¿verdad? Así que tenemos que buscar t cuadrado y sería entonces este lado derecho al cuadrado. Y tenemos t cuadrado igual a 4pi cuadrado L coseno de z sobre g al tomar el cuadrado del lado derecho. Y si despejamos ahora para L, tenemos que multiplicar por g, así que tendríamos g t cuadrado y dividir ahora por 4pi y coseno de z. Yo voy a asumir en este caso que z es 30 grados para tener un cómputo numérico. Así que ahora al sustituir aquí, tenemos que g es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo estamos diciendo que es 1.0 segundos. Esto elevado al cuadrado. Y dividimos por 4, esto es un pi cuadrado. 4pi cuadrado por el coseno de 30 grados. Y según nuestro cómputo, esto da 0.29 metros. Así que con esa longitud se obtiene un periodo, ¿verdad?, de movimiento circular aquí de 1 segundo.